¿Qué tal? Soy Eugenio Guzmán y a continuación voy a dar una explicación sobre el planteamiento de la propuesta de solución en la situación problema. En este caso, lo que se nos pedía era construir un dispositivo que permitiera crear una fuente en un centro comercial sin ayuda de una bomba de agua o cualquier fuente de poder externa. Em, y bueno, esta explicación va a ser principalmente sobre el planteamiento y desarrollo matemático de todos los cálculos que fueron necesarios para llegar a una propuesta con dimensiones completas y funcional. Y bueno, vamos a empezar. El primer paso fue determinar cuáles eran las variables que ya estaban establecidas. Estas eran algunas que ya se nos planteaban desde el principio y, por decirlo de alguna forma, eran requerimientos que nuestro sistema debería de cumplir. Primero tenemos el tiempo que iba a estar en funcionamiento esta fuente, y este es de 1.5 horas, lo cual es equivalente a 5.400 segundos. El gasto volumétrico tiene que ser de 1 litro por segundo, lo cual es equivalente a 0.001 metros cúbicos sobre segundo. Es importante notar que aquí hicimos las conversiones necesarias para dejar todo en metros y en segundos para que fuera más fácil y las unidades finales fueran pues más sencillas de trabajar con ellas. Igual tenemos aquí la gravedad que, bueno, está definida siempre como 9.8 metros por segundo al cuadrado, o por lo menos con ese valor trabajamos nosotros. Tenemos que el alcance máximo en Y tiene que ser de 3 metros y el alcance en X tiene que ser de 2.5 metros. Y bueno, el primer paso para obtener la solución a esta situación problema fue definir el movimiento o el recorrido que hace el chorro de agua como un tiro parabólico. Para esto, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema muy sencillo donde pues vemos que el alcance máximo es en el componente Y es de 3, y cuando el chorro alcanza esa posición de Y igual a 3, X vale 1.25, que es la mitad de su alcance total. De igual forma, aquí mismo definimos todas las fórmulas que íbamos a utilizar. Todas estas fórmulas están relacionadas con la descripción de un movimiento de tiro parabólico. Y bueno, el primer paso fue obtener el tiempo que se tarda en alcanzar nuestro tiro parabólico, su punto más alto en Y. En este caso es Y igual a 3, y bueno, el punto en X en ese momento es de 1.25. Para esto, bueno, usamos esta ecuación de la velocidad en Y, porque cuando Y es igual a 3, la velocidad en Y es igual a 0. Esto nos permitió tener la velocidad en Y en términos de gravedad y tiempo, para después, dentro de la misma fórmula, sustituir esta equivalencia de velocidad inicial de Y, lo cual nos dejó con una fórmula cuya única variable era t. Y bueno, haciendo un poco de álgebra y despejando, sacando el factor común, llegamos a la conclusión de que el tiempo que tarda en llegar el chorro de agua desde su punto de salida hasta el punto más alto es de 0.78 segundos. Conociendo eso, ahora podemos obtener la velocidad inicial en X. Esto porque la fórmula es X igual velocidad inicial en X por tiempo. Este tiempo ya lo conocemos, es el que acabamos de sacar. Aquí lo importante es que, como lo indicamos aquí, si t vale 0.78 segundos, X es la mitad del alcance máximo, como vimos en el esquema que presentamos al principio. Por lo tanto, X aquí vale 1.25 y tenemos que la velocidad inicial en X es de 1.6 metros por segundo. Después podemos proceder a obtener la velocidad inicial en Y, esto con la misma fórmula que utilizamos anteriormente, pero ahora, como ya conocemos el tiempo en el que Y es igual a 3, pues podemos sustituir ese valor de Y y el valor del tiempo para obtener una fórmula despejada para velocidad inicial de Y.
haciendo el álgebra correspondiente, obtenemos que la velocidad inicial en y es de 7,67 metros por segundo. Ya teniendo estas dos medidas, podemos obtener la velocidad inicial, que en este caso es igual a la velocidad de salida del agua. Para esto hicimos este pequeño sistema de ecuaciones en donde velocidad de x es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo y velocidad en y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo. Como ya conocemos los valores de velocidad en x y velocidad en y, las iniciales, podemos despejarlo para dejar todo en términos de velocidad inicial y aquí, bueno, con un poco de álgebra, obtenemos que la velocidad inicial es de 24,31 metros por segundo. Ya que conocemos esta velocidad, podemos sacar el ángulo de salida y, bueno, esto lo podemos hacer tanto con la fórmula de velocidad inicial en X como la de velocidad inicial en Y. Aquí decidimos hacerlo con velocidad inicial en X. Simplemente sustituimos todos los valores que ya conocemos, que pues son todos menos el del ángulo y obtenemos un ángulo de 86,23. Esto hace sentido porque nuestro chorro es más alto que ancho, por lo tanto, pues tiene sentido que el ángulo se acerque a los 90 grados. Y bueno, con esto finalizaríamos la obtención de las medidas que tienen que ver con el tiro parabólico. Aquí abajo podemos ver de este lado en naranja todas las medidas relacionadas al movimiento del chorro de agua. Tenemos, como ya habíamos establecido, que x es igual a 2,5 metros, y es igual a 3 metros, velocidad inicial en y es 7,66 metros por segundo, velocidad inicial en x es 1,6 metros por segundo, la velocidad inicial o velocidad de salida es de 24,31 metros por segundo, el tiempo total que tarda el agua desde el punto de salida hasta llegar al piso es 1,56 segundos y el ángulo de salida es de 86,23 grados. Bueno, ahora procedemos a obtener las medidas del contenedor. Y lo primero que hacemos es obtener H. Esto es la altura a la que debe estar colocado el tubo. Y bueno, para sacar H, aquí planteamos que la velocidad de salida es igual a la velocidad inicial que sacamos anteriormente. Y bueno, la fórmula para velocidad de salida es la raíz cuadrada de 2 por gravedad por H. De esta fórmula simplemente tenemos que despejar H y como ya conocemos la velocidad de salida, obtenemos que la altura necesaria a la que debe estar el tubo es de 30,15 metros. Después tenemos que obtener el volumen que es necesario para que nuestra fuente funcione por el tiempo que se nos pide, con el gasto que se nos pide y las medidas que se nos piden. Esto, pues bueno, usamos la fórmula del gasto volumétrico, que es gasto volumétrico es igual a volumen sobre tiempo. Estos, si recordamos, ya nos los habían planteado al principio, ya los habíamos definido. Entonces simplemente hacemos un despeje sencillo y obtenemos que el volumen es de 5,4 metros cúbicos. Una vez obtenido este volumen, podemos obtener las medidas del radio y la altura restante del cilindro. Aquí, bueno, más adelante explicaré más a detalle cuál es la diferencia entre esta altura y la otra altura. Pero bueno, aquí cabe resaltar que el radio fue una medida arbitraria. Esto porque, bueno, realmente esta medida puede adoptar el valor que nosotros deseáramos y simplemente lo que iba a pasar es que H iba a variar dependiendo de la medida que nosotros le asignáramos al radio. Esta relación, pues bueno, pudo haber sido también de la otra forma. Pudimos haber definido primero un valor para H y eso pues iba a cambiar el valor de R, pero simplemente nosotros decidimos definir el radio. Aquí lo definimos como 1,5 metros. Entonces, pues bueno, simplemente con la fórmula del volumen hacemos un despeje sencillo y obtenemos que la altura del volumen tiene que ser de 0,76 metros. Y bueno, ya para finalizar con los cálculos y la obtención de magnitudes y dimensiones, tenemos que sacar el área de salida y el radio de salida. Para esto utilizamos otra variación de la fórmula de gasto volumétrico, en donde gasto volumétrico es igual al área de salida por velocidad de salida.
Ya conocemos el gasto volumétrico, así como la velocidad de salida, que fue la que sacamos desde el tiro parabólico. Entonces, aquí hacemos un despeje sencillo y obtenemos que el área de salida es igual a 0,4 centímetros cuadrados. Esta vez decidimos convertir las unidades de metros a centímetros porque, bueno, es mucho más fácil trabajar con centímetros cuando tienes medidas tan pequeñas. Conociendo el área, podemos hacer un despeje bastante sencillo para conocer el radio, simplemente con la fórmula del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Despejamos y obtenemos que el radio de salida será de 0,36 centímetros. Y bueno, ya conociendo todas estas medidas, estas dimensiones y magnitudes, podemos virtualmente presentar nuestra propuesta final. Y bueno, aquí vemos que tenemos un cilindro que será nuestro contenedor principal. La altura desde el punto de salida hasta el tubo es de 30,15 y la altura restante del volumen de agua es de 0,78 metros. Esto nos da una altura total del cilindro de 30,91 metros. El radio de dicho cilindro deberá ser de 1,5 metros. Y bueno, si nos vamos un poco más para acá, podemos ver ilustrado lo que sería el recorrido del agua. Podemos ver que aquí, para que el orificio de salida tenga el ángulo deseado, pues bueno, tenemos que colocar una pequeña extensión. Esta extensión, pues bueno, puede ser de cualquier material que nos permita tener esa flexibilidad para tener el ángulo de salida deseado. Y bueno, también es importante aclarar que las dimensiones del orificio de salida sí son importantes y tienen que ser las que establecimos anteriormente. El radio de 0,36 centímetros y un área de 0,4 centímetros cúbicos. Y bueno, finalmente tenemos aquí descrito cuál sería el movimiento del chorro. Esta línea azul representa el flujo del agua que tendría una altura de 3 metros en su punto más alto y un alcance horizontal de 2,5 metros. Este recorrido se tardaría en hacerlo 1,56 segundos. Y bueno, eso fue todo. Esta fue nuestra propuesta a la situación problema y una descripción paso por paso de cómo fue que llegamos a estas conclusiones. Muchas gracias.